Uno de los pilares clave para la eficiencia de la organización es la gestión del mantenimiento. La gestión del mantenimiento define la optimización y asegura los diferentes equipos, maquinarias e instalaciones de una planta textil. En esta lámina estamos viendo a grandes rasgos cómo la importancia del mantenimiento y la inadecuada enfoque que se puede dar puede generar un problema mayúsculo. Tenemos un elemento desgastado con un elemento nuevo. ¿Sí? Eso muchas veces imperceptible, muchas veces indefinido, porque está dentro de los sistemas de las maquinarias. La importancia del mantenimiento, de la gestión del mantenimiento, es reducir los costos, prolongar la vida útil de los activos, en lo que se refiere a maquinarias, minimizar los tiempos de paro e inactividad, optimizar los rendimientos de las maquinarias y equipos y llevarlos a un nivel de eficacia. En este caso, en este ejemplo, va a generar un problema que muchas veces aseguramiento de la calidad no lo llega a detectar. La importancia del mantenimiento está enmarcado en estas pequeñas diapositivas, mis estimados amigos. Fíjense, tenemos un cilindro totalmente dañado por partículas de metal o por partículas vegetales o algún elemento extraño que se ha supeditado a ello, pudiéndose generarse, si fuese la carga, si fuese la apertura, una cantidad de fibras enredadas y una baja limpieza en lo que se refiere a remoción de partículas. A la derecha superior podemos ver un rodamiento que está en la parte media de una continua de hilar, y en donde usted, en lugar de tener un título 20, está obteniendo un título 17 porque el estiraje es frenado al estar ese rodamiento en esas condiciones sucio, no gira a las RPM. Las canillas de los usos adyacentes con problemas, un cuarto de máquina o media máquina con problemas de título, altos cortes en la conera. En la parte inferior izquierda, fajas que todavía no se han fraccionado, pero están trabajando, estuvieron trabajando, generando problemas de preestiro, y finalmente, llegada tal o cual turno, tal o cual día, va a generar un paro de máquina, porque no se pudo dar la visión a tiempo de hacer el cambio respectivo. Todos estos elementos están en guardas, cerrados, dentro de la carcasa de la máquina, operando, así como ese rodamiento, ¿no? De un motor encapsulado, un rodamiento de una caja de engranaje, siguen girando, trabajando, operando en condiciones inadecuadas y generando problemas al proceso que en ese momento está desarrollándose en ese proceso de manufactura, ¿no? Los tipos de mantenimientos, tenemos los más reconocidos tres tipos de mantenimientos: el preventivo, el predictivo y el correctivo. El preventivo es el plan de acciones, el programado, el esquematizado por día, por semana, por mes,
en base a las recomendaciones del fabricante de maquinaria, en base a los récords históricos, y quiero agregar a ello, en base a la antigüedad de las máquinas. Porque podemos tener recomendaciones del fabricante, es correcto, en los manuales. Pero ¿qué pasa si la máquina ya tiene 5, 10, 15, 20 años? No podemos seguir elaborando el mantenimiento en base a esa recomendación inicial, porque fue una condición A. Pasado el tiempo estamos en una condición B o C. Hay que tener en claro eso en el preventivo. Los mantenimientos predictivos. Predictivo, predecir antes de, es medir, analizar luego de medir, temperatura, vibración, amperaje, carga de los diferentes elementos y sistemas de las maquinarias, hacer seguimiento mediante tabulación de cuadros, gráficas de barras, lineales, pie, y prepararlo para que, en base a eso, programar el preventivo. ¿Sí? Es el input, el predictivo para el preventivo. El mantenimiento correctivo es la acción a definir en el momento. Ocurrió una alarma, una anomalía, un paro de la máquina, pues el equipo, la cuadrilla definida y designada para tal o cual área, debe efectuar la corrección de esa anomalía en un tiempo programado, en un tiempo planificado, en un tiempo histórico. De ese tiempo planificado o histórico depende la eficacia de esa intervención del correctivo. No dejarlo al aire. Hay que hacer mediciones entre diferentes técnicos, diferentes turnos, para diferentes maquinarias o modelos, cuál es el tiempo que se toma para hacer esa intervención, de tal forma de estandarizar esos tiempos y esas actividades para que sea el setup adecuado. Podemos ver como ejemplo en la parte superior de esta lámina, ¿sí?, de esta diapositiva, tenemos el peine circular de la peinadora. ¿Qué vemos ahí? Es un peine circular nuevo, nuevísimo, y el cepillo limpiador también nuevo, pero no se hizo el predictivo. ¿Qué cosa? En base a la medición de la presión negativa de cada una de las peinadoras. 2 o 3 estaban con un nivel bajo de 180, 140, 160, debiendo ser menos 250 pascales de presión negativa. ¿Sí? ¿Qué origina? Que no haya una aspiración consistente y se ensucien, por lo tanto, 2 peinadoras o 3 peinadoras están transcurriendo con cinta con un mayor número de NEPs y fibra muerta. Así es. Esa es la gravedad en este ejemplo. Plantear un programa anual de mantenimiento preventivo es el meollo del asunto, es el kit. Aquí podemos ver en la parte superior las 52 semanas y a la primera columna de la izquierda las líneas de apertura y las líneas de las cargas. Cada color define en este caso de una forma didáctica si el mantenimiento es básico, trimestral, semestral, anual o bianual. Aquí se continúa con lo que es la preparación, los manuales, las peinadoras y las mecheras, ¿no? Cada color diferenciado para visualizar si las tareas son anuales, semestrales, semanales, quincenales. Y aquí, en la parte de continuas y coneras, donde generalmente se mide la productividad, la eficiencia y la utilización de las maquinarias, porque es la unidad de producción que finalmente entrega los kilos, las toneladas, se tiene que incrementar la periodicidad
de intervención o de los preventivos, porque fundamentado en que una continua de hilar gira a 15.000, 17.000 o 20.000 RPM. Por lo tanto, los elementos están en constante movimiento, en mayor rotación que otras maquinarias o equipos. Por ejemplo, la mechera a 1000, a 1200, 1300 RPM de las aletas, comparado a 15.000, 17.000. Fijémonos dónde va a haber mayor desgaste, ¿no? Y por la unidad o la carga de la máquina, la cantidad de posiciones 1000, 1200, 1300 hasta 1500 hoy en día, el desgaste es mayor. Por lo tanto, mayor intervención. En la parte inferior de coneras está simbolizado, por ejemplo, los mantenimientos de los portaconos, de la estación de Cádiz, del mecanismo parafinador y del splicer, ¿no? Para enfatizar de forma didáctica también para el técnico qué cosa es lo que debe accionar en la semana que se define. Y aquí tenemos ya el detallado, ¿no? Un detallado donde podemos ver las diferentes tareas, las diferentes operaciones, ¿no? Describiendo por cada ítem qué cosa es lo que debe hacer en tal o cual área de la continua de hilar, en este caso el plan de mantenimiento mecánico a la izquierda y el eléctrico electrónico a la derecha de la misma continua para este ejemplo, ¿no? Las electroválvulas a la derecha, Doppler, motores ventiladores, interruptores, definidos para cerrar el círculo. Aquí el preventivo específico. Podemos ver en este preventivo específico de un plan mecánico cómo se toman acciones para el cabezal delantero, cabezal posterior, el Doppler, la zona inferior y superior de la continua. A la derecha, la limpieza de las electroválvulas, los sensores de este esquema que estamos disertando. Y aquí el plan eléctrico de la misma forma, ¿no? Con sus horas hombre, la cantidad de técnicos y las horas que va a supeditarse para cumplir esta tarea. Aquí como un ejemplo podemos ver el mantenimiento preventivo específico de las continuas en lo que se refiere a los COT frontales, importantísimo para la hilatura de continua de anillos o para la hilatura vortex. El rectificado de los COT, el rebaje de los COT cada un mes y medio, cada 2 meses, dependiendo del short o la dureza de los COT y dependiendo la utilidad, el título del hilo también, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, rectificar, el hilo está hilando 12 al 1 y de un momento a otro viene un pedido de 60 al 1, usted tiene que rectificar porque el 12 a 1 prácticamente en pocos días o pocas semanas ha marcado ya el COT, ¿no? Se tiene que rectificar. Podemos ver el tiempo de vida del COT como un ejemplo, 12.5 meses, el tiempo entre rectificados, el diámetro inicial 32 y el final 30. No puede irse a escalas menores de 2 milímetros de rebaja en este caso porque la calidad es afectada. Y a la derecha podemos ver el plan gráfico de entre 32 a 30 para tener pues una visión clara de lo que se quiere obtener. Pero en el rectificado de los COT hay que tener mucho cuidado. En este caso, presentando esta diapositiva donde implica que luego del rectificado usted tiene que enfocarse en ver un pequeño problema. Porque usted rectifica el COT, digamos que tiene 32 milímetros, es nuevo, después de 4 o 6 meses, usted empieza a rectificar y tiene problemas de calidad. Y dice, ¿por qué tengo problemas de calidad si he rectificado el COT? Lo que sucede que es la distancia entre el portabolsa y el rodillo frontal se ha aperturado, se ha ampliado. Usted tiene que realizar el ajuste adecuado para llegar a volver a recuperar los valores menores de IPI y de CB de masa. La evolución de un mantenimiento. La evolución de un mantenimiento viene supeditado en las figuras 1, 2, 3. Si los mantenimientos se realizaban de forma manual, ¿no? En este caso centrado de los aros, en una continua de hilar, poniendo un ejemplo como en este caso, todo manual,
Ya tiene que evolucionar a buscar el upgrade, la mejora en lo que se refiere a la evolución del mantenimiento, ya el centrado electrónico con aparatos y equipos de precisión, donde usted va a tener una desviación bastante menor, en este caso 0.15 milímetros de diferencia. Los valores de pilosidad se van a reducir, va a poder usted ampliar el diámetro de su usada para que gane productividad. Y va a tener la eficacia de garantizar y asegurar que cada una de las posiciones de hilatura con este centrador ya no puedan volver a esas épocas de antaño donde todo era manual y tenía problemas de roturas y de pilosidad. Pero ¿cómo medir la eficacia de un plan de mantenimiento? Decía uno de los gurús de la calidad que sin datos uno es solo otra persona con una opinión. Tiene que haber datos. Decía Edward Deming esa frase. Peter Drucker decía, por otro lado, no se puede mejorar lo que no se puede medir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medimos la eficacia del plan de mantenimiento? Mediante indicadores, mediante KPI. En este caso, el indicador de disponibilidad de continua por mantenimiento o avería. Como podemos ver, esta gráfica día a día y semana a semana y mes a mes nos va a resumir cómo están, si está creciendo o no las averías, si está mi mantenimiento preventivo de la mano, cómo estoy en el total de ello y si necesito yo bajar mi límite de control. En este caso, el total de horas de paros de las continuas por mantenimiento y avería debe ser menor o igual que 4%. Y vemos en esta gráfica como un ejemplo que la mayoría de los valores está entre 2 a 3. Entonces, puedo bajar yo mi límite si es que he sostenido a un valor de 3 o 3.5 para hacer una mejora de la gestión de mi mantenimiento, ¿no? Otra forma de medir la eficacia del plan de mantenimiento, como ejemplo en textil ABC, pueden ver, es el porcentaje de kilos no producidos en continuas por usos inactivos, ¿no? Pues los usos inactivos te generan pérdida de producción de kilos y es necesario que se intervenga para cumplir con los kilos programados, ¿no? Son ejemplos que se dan para definir la importancia del mantenimiento. Gracias, estimados amigos y colegas.